Tenemos hoy el encuentro de dramaturgos directores de Patagonia que vamos a desarrollar a partir de las 6 de la tarde en la Escuela de Arte, en la que estamos un poco trabajando con esta idea de la escritura y la puesta en escena y el diálogo que se va produciendo entre la palabra escrita y la actuación. Y para trabajar en este primer encuentro de dramaturgos directores hemos invitado a 3 dramaturgos de distintas épocas, los 3 chubutenses de desarrollo de su obra en Chubut, que son Juan Carlos Moisés, que con él vamos a ver las primeras obras de la década del 90 hasta entre el 91 y el 98, con Nené Guitart, que empieza a trabajar en el 2002 con Efectos Colaterales, y con Diego Araujo, que es la obra de este año, ¿no? Con una obra estrenada en estos últimos tiempos. La idea es, en este encuentro, reflexionar un poco sobre cómo se va construyendo esta forma y esta mirada sobre el teatro en Patagonia y de Patagonia, pero desde una perspectiva diferente. Lo que pensamos es que cuando uno revisa la historia del teatro de Chubut y de la Patagonia Austral, cuando aparecen estos dramaturgos directores, empezamos a ver que hay propuestas diferentes, hay cambios, se generan otra manera de trabajar con los grupos, porque la obra se piensa y se escribe con el grupo, y por ahí la característica principal que tienen los 3 dramaturgos es que la obra es una obra autónoma, una obra escrita que circula, como el caso de Desesperando de Juan Carlos Moisés, y también el espectáculo es un espectáculo que es fuerte, que es contundente y que cierra en las distintas presentaciones. Entonces, no sé, la idea era empezar con Juan Carlos, ¿no? Bueno, buenas tardes. Gracias, Cecilia, ante todo por imaginar, por crear estas jornadas que nos van a reunir aquí en Comodoro, a los nuevos amigos, a Diego, que acabo de conocer, a Nené, que conozco de la década del 90, de los encuentros de Esquel, y a muchos conocidos, amigos y también gente de teatro de Comodoro que seguramente hoy vamos a encontrar. De modo que es una especie de vuelta al pago, porque Comodoro también es mi lugar. Si bien yo soy de Sarmiento, he estudiado aquí en Comodoro la secundaria y hemos traído nuestras obras en su momento a Comodoro, de modo que estoy muy contento de estar acá. Esto es lo primero que te puedo decir y en fin, veremos después esta noche cómo vamos a interactuar con el público. Esperemos que esté interesado en lo que vengamos a exponer, a contar, pero esperamos también una ida y vuelta, que eso va a enriquecernos también a nosotros. Sí, creo que, bueno, la dinámica propuesta es esa, ¿no? Presentar un poco las obras y trabajar. Ahí, con el teatro, el tema es la memoria siempre, ¿no? Cómo trabajar esas obras de hace 10 años o hace 20 años, que muchos de los que estén presentes hoy no las van a haber visto, sí han leído el texto, porque los textos circulan, pero cómo recuperamos esa memoria del hacer, ¿no? de ir trabajando desde ese espacio. Si bien las obras, sobre todo las tuyas, circulan, las conocen, las estudian, ¿no? Han leído críticas de esas obras y principalmente en algunos casos las han empezado a pasar por el cuerpo porque las han visto, son obras que quieren hacer. Digo, hay muchos estudiantes de teatro y de arte que quieren... ¿Cómo es esto de ver tu obra? Siempre vos a tus obras las dirigiste, ¿no? Sobre todo Desesperando, El Tragaluz. ¿Cómo es esto de verlas dirigidas por otros? Bueno, entre la época en que escribí y dirigí las obras con el grupo de teatro Los Comedios Mediante y las que veo ahora o fui viendo con posterioridad, hubo un espacio de tiempo que me hizo o me posibilitó la distancia. No fue inmediato, ni siquiera fue al mismo tiempo, de modo que eso abrevió bastante el modo en que puedo ver las obras con la distancia necesaria y verlas casi como un espectador más, como un espectador común, y de pronto recordar que ese texto en algún momento había pasado por mi mano o por mi dirección. Creo y soy de la opinión que cada director o cada proyecto debe encarar una obra de modo autónomo en relación al autor e incluso a las puestas que se han hecho anteriores.
a todos los directores que me han hablado, o bueno, que han realizado estas puestas nuevas, les he dicho que se tomen todas las libertades, que no tengan ningún prurito con nada y que todo lo que ellos hicieran iba a estar bien, porque como Borges dijo con la literatura, cada escritor crea, cada lector crea un nuevo libro, cada director y cada grupo crea una nueva obra. De modo que las he visto sin necesidad de compararlas, porque cada proceso tiene sus condimentos y no se lo puede comparar. Lo que sí hemos advertido es que, de acuerdo al lugar donde se realice esta nueva puesta, tiene los condimentos del lugar, tiene las características o la visión, puede ser citadina o puede ser de pueblo, pero normalmente le agregan un condimento que posiblemente la obra no lo tenía. Buscan espacios cerrados, buscan, en fin, un espacio propio, los espacios que cada uno tiene en su mente, ¿no? que en su imaginario. ¿Y cómo funciona eso en general la crítica o las lecturas que se hacen de tu obra marcan como una impronta muy patagónica? Y se han hecho, las obras se han puesto en todo el país, ¿no? En Mendoza, en San Juan, en Misiones, bueno, en Río Negro. No sé si tenés el registro de todos los lugares donde se hicieron. Muchos lugares. Muchas provincias. La Plata, Córdoba, en fin, Tucumán. Sí. Yo no he asistido personalmente a todas. He visto tráiler o en algunos casos la obra subida a internet. Lo que advertí es una manera distinta de encarar el texto. En algunos casos han puesto la importancia en la actuación y se han desentendido del espacio. Tal vez los diálogos, esos diálogos picantes, esos repiqueteos, esa ausencia de monólogos, hace que los actores puedan relacionar el texto con la acción. Y he visto eso mucho, sobre todo cuando llevan la obra a un público infantil, porque tiene una característica la obra que es un poco clownesca. Hay dos personajes. Desesperando. Sí, Desesperando, es un poco clownesca. Y han llevado la obra al público infantil con mucho juego y se han desentendido de lo que es el espacio que nosotros imaginamos primigeniamente, que es el espacio de alguna manera patagónico, aunque nunca lo decimos, ¿no? Y bueno, esto de aceptarlo también, ¿no? Porque la palabra está puesta ahí, pero no quiere decir que esté cerrada, sino más bien considero que la palabra debe estar abierta, y sobre todo en el teatro. Claro. Sí, para que haya nuevas miradas. Porque son visiones que van haciendo como versiones nuevas, ¿no? Claro, o sea, y además hay algo que toda obra aspira a tener, que es la permanencia temporal, que en cada década pueda ser leída de una nueva manera en relación a esa década, a las problemáticas de esa década, y en algunos casos ha ocurrido, ¿no? Yo me preguntaba, después de haber pensado esto de, bueno, son 20 años desesperando y era como un buen tema para reunirnos en el encuentro, pero después me quedé pensando por qué volver a Desesperando 20 años después, aunque sea desde esta forma de retomarla o de recordar esa apuesta. Y hay en Desesperando como una serie de cuestiones que son las que yo planteaba como más ligadas a la realidad patagónica. En esos ciclos, hay como un ciclo, ¿no? En Desesperando, de quedar abandonados, tratar de hacer algo, tratar de salir, definir que van a salir y darse cuenta que quedan caminando en círculo, ¿no? Y pensaba eso, cómo la obra se convierte también un poco en metáfora de la realidad patagónica, ¿no? En esto, es como muy personal lo que digo, pero me daba la impresión de que estamos siempre como en el mismo punto, que lo que plantea la obra es lo que nos pasa, ¿no? Claro. Esto de que empezamos a ver, empezamos a avanzar y volvemos como a repetir algunas cuestiones que
que ya hemos vivido en otros momentos, ¿no? Desde ese lugar me parece que la obra se actualiza todo el tiempo, ¿no? Sobre todo en este espacio. Es como interesante ver, pasaba con el Tragaluz también, ¿no? Claro. Creo que Desesperando ha girado más que el Tragaluz porque tiene una versión, el texto del Instituto Nacional del Teatro, que hace que sea un libro que circule por los grupos independientes de toda Argentina, ¿no? Pero quizás el Tragaluz tenga el mismo peso, o sí, más. Sí, bueno, digamos que son dos obras distintas en su concepción, pero no en la escritura, y que el Instituto con Argentores haya editado unitariamente en su colección, Desesperando, ha hecho que esa obra esté a disposición de todos los grupos del país. Eso es mágico, digamos. Todo autor, sea de teatro o de otro género literario, aspira a la distribución masiva de su obra. No ocurre con ningún otro género. Yo escribo poesía y nos desesperamos por llegar al lector. Y ¿cuántos libros pueden llegar al lector? 100 libros, 150 libros. En cambio, el Instituto ha hecho una edición muy, muy amplia, y a mí mismo me ha sorprendido que haya sido leída en tantas partes, porque no solamente ha habido puestas, sino que continuamente, antes de ayer, antes de salir, una alumna que estaba por rendir dirección en Mendoza me escribe con esta problemática, ¿no? Si necesitaba pedirle autorización o no, porque era una función ante los profesores con público, y me hacía una lectura de la obra, ¿no? Y era una alumna, y tú misma me has contado de aquí de Comodoro, que es leída con los alumnos, ¿no? Que los profesores la acercan. De modo que esa posibilidad la ha dado la edición del Instituto. No hay otro secreto. Después, bueno, la obra puede tener otros condimentos que la acerquen al lector, a los jóvenes, y a las lecturas nuevas que se puedan hacer, ¿no?